Feliz día. Vamos a leer el capítulo 8, que se llama El componente energético del despertar. El despertar conlleva muchas transformaciones para la persona. Despertar es despertar de la persona, sí, pero también tiene un profundo impacto sobre ella y en muchos sentidos la transforma. Para dar concreción a lo que digo, os he contado mi experiencia personal. Mi propio despertar a los 25 años y algunas de las luchas subsiguientes que viví. Me gustaría continuar con eso. Aproximadamente a los 32 y de manera inesperada se produjo otro gran despertar. No fue esencialmente distinto del que tuve a los 25, pero fue mucho más claro. Creo que sería preciso decir que el despertar que tuve a los 25 fue un poco brumoso. Era como salir a la luz del sol, pero un día de niebla. Aunque hubo un cambio de percepción, no estaba totalmente claro. A los 32, el despertar que tuvo lugar resultó extraordinariamente claro. Fue un suceso irrevocable e irresistible. Lo que vi, que no era esencialmente diferente de lo que había visto a los 25, fue que yo soy todo y que no soy nada, y que también estoy más allá del todo y de la nada. Vi que lo que soy es inexpresable. Tenía la sensación de atravesar y profundizar cada vez más hasta la raíz misma de la existencia. Ahora mismo no me interesa hablar con detalle de ese despertar. Lo único que diré es que posteriormente lo que había realizado nunca dejó de estar realizado. Nunca lo olvidaba, la apertura no volvió a cerrarse. Al mismo tiempo ocurrieron algunos fenómenos en el plano físico, y de ellos es de los que me gustaría hablar ahora. Estos fenómenos físicos o energéticos suelen formar parte del despertar. Algunas personas experimentarán algo de lo que voy a describir incluso antes del despertar, mientras que otros solo lo experimentarán después. De lo que voy a hablar es aplicable tanto si uno ha experimentado el despertar como si no. Cuando tomamos conciencia de la verdadera naturaleza de la existencia, cuando la existencia despierta a sí misma, casi siempre hay un componente energético en esa realización. Al hablar de componente energético me refiero a que tiene lugar un profundo realineamiento del modo en que funciona nuestro sistema. En la mente y también en nuestros sentimientos y percepciones emocionales se produce una especie de recableado. Asimismo, se da un profundo cambio en cómo fluye, se mueve y es experimentado todo el sistema energético de nuestro cuerpo. Uno de los cambios energéticos más comunes que se producen en las realizaciones profundas es la liberación de una gran cantidad de energía en nuestro sistema. No es que nuestro sistema reciba un flujo de energía externo, más bien, cuando nos hacemos verdaderamente conscientes, los bloqueos y barreras, los muros internos se abren. Y a medida que lo hacen, se produce una inmensa liberación de energía. De hecho, en cualquier momento en que se disuelve la estructura egótica, se produce una liberación de energía. En muchos sentidos, solo al mirar atrás. No quiero dar a entender que esta energía vaya a ser experimentada de una manera particular o con una intensidad determinada. En algunos casos, este movimiento de energía es muy pronunciado y en otros es muy sutil, como un pequeño pitido en la pantalla de tu radar. Una de las señales más comunes cuando la energía empieza a abrirse dentro de nosotros es el insomnio.
Frecuentemente nuestros sistemas no están acostumbrados a que pase por ellos esa cantidad de energía cruda. Es posible que durante algún tiempo después del despertar notes que tu sistema está revolucionado. Puede llevar algún tiempo que nuestros mecanismos internos, es decir, la mente, el cuerpo y el cuerpo sutil, se adapten a la nueva cantidad de energía que experimentamos. Este reajuste raras veces ocurre de la noche a la mañana. Tras el despertar, la mayoría de la gente descubre que su sistema trata de ponerse al día, trabajando horas extras para integrarse y adaptarse al nuevo flujo de energía que acompaña a la disolución del estado de sueño. Es habitual que las personas que vienen a verme comenten: Adia, no he dormido bien durante 6 meses, o no he dormido más de 3 o 4 horas ninguna noche durante los últimos 3 años. Esto no significa que algo haya ido mal. La mente siempre puede comentar lo que ocurre, siempre puede decirse a sí misma: no duermo lo suficiente, no puedo lidiar con esto, algo debe ir muy mal. Pero desde otro punto de vista, no sucede nada mal. Todo el cuerpo energético está realineándose, está alcanzando otro estado de armonía, y eso puede requerir de algún tiempo. Con respecto a la energía física densa, he visto a la gente experimentar todo tipo de síntomas, además de insomnio. Algunas tienen palpitaciones, otros experimentan movimientos espontáneos del cuerpo en los que liberan energía. Es posible que haya una sacudida en una pierna o que un brazo se eleve sin previo aviso. Una fuerza que la mente no comprende mueve el sistema. Además del flujo de energía en el plano físico, con frecuencia se producen transformaciones energéticas en un plano más sutil, en el de la mente. Durante un par de años, después de mi despertar a los 32, sentí que mi mente era como una de esas antiguas centralitas telefónicas en las que tenían que desconectar un cable y conectarlo en otra entrada. Parecía que el cableado de mi mente se deshacía y recomponía de distintas maneras. No puedo decir que supiera lo que sucedía ni que lo comprendiera. Simplemente sentía como si rehiciera el cableado de mi mente, que se producía una profunda transformación estructural en mi cerebro y en el funcionamiento de mi mente. Este proceso energético continuó durante 2 años, casi como si algo o alguien estuviera en las células de mi cerebro y las redirigiera y las reestructurara. Después de un par de años, noté que era mucho más capaz de mantenerme en un estado de claridad y simplicidad. Mi mente se convirtió en una herramienta más sutil, más poderosa. Podía usarla de manera muy precisa, como un láser. Yo diría que antes de que ocurriera esta transformación, mi mente no operaba en ese plano, de modo que se produjo una transformación que conllevó una nueva claridad y enfoque. La mente también se aquietó de forma considerable. Había practicado la meditación durante muchos años y había intentado tranquilizar la mente, pero esta quietud era diferente. No había intento de apaciguarla. A medida que la mente se iba reestructurando, a medida que el cerebro estaba siendo cableado de distintas maneras, se calmó mucho. Los pensamientos que pasaban por mi mente solían ser pensamientos funcionales, cosas en las que tenía que pensar. Nosotros, los humanos, pasamos tal vez un 10% de nuestro tiempo pensando en aquellas cosas en que realmente tenemos que pensar, y dedicamos el otro 90% a imaginar, fantasear e involucrarnos en todo tipo de asuntos internos y dramas que no guardan relación con la verdad. Después del despertar, noté que muchos de mis pensamientos entraban en la primera categoría, y las fantasías y cuentos que me contaba a mí mismo eran menos. Esta transformación de la mente se produce con el tiempo, porque el proceso de transformación es físico. Cuando nuestra conciencia ya no está obsesionada por la mente, ésta se relaja, se suaviza y se abre. Es posible que esta transición produzca estragos en nuestra memoria. Muchos de mis alumnos han tenido problemas de memoria, e incluso algunos de ellos han sido examinados para asegurarse que no padecían Alzheimer. En realidad no les sucede nada malo, simplemente viven el proceso de transformación, un proceso energético en la mente. Este proceso es normal. Para que la gente llegue, para que la mente llegue a estar en armonía con lo que ha visto, la mente y el cerebro tienen que ser. Sí, una conexión porque está mucho un reconocido maestro espiritual, no sé si el nombre se pronuncia así,
habría que googlearlo. Un reconocido maestro espiritual en la que decía que en los 2 años posteriores a su despertar le costó usar su mente. Durante esa época realizaba un trabajo que le exigía utilizarla, de modo que fue una dura lucha para él. Inevitablemente, si nos damos cuenta de que este es un proceso natural, de que esta especie de reorganización mental no es algo con lo que tengamos que interferir ni que intentar mejorar, podemos relajarnos. Lo más importante es relajarse y dejar que se produzca el proceso de reorientación. Los efectos secundarios pueden ser desconcertantes, pero si no crees pero si no crees tus pensamientos sobre ellos, en realidad todo está bien. Solo la mente te dirá que lo que sucede te resulta difícil, que no puedes con ello. Muchas veces cuando la gente me dice que no ha dormido bien en 6 meses y veo que siente la ansiedad al respecto, le pregunto, ¿necesitas dormir más de lo que duermes? ¿Sabes que necesitas dormir más? ¿O te sientas en la cama y te cuentas a ti mismo lo cansado que vas a estar al día siguiente? Es asombroso lo que ocurre cuando dejamos las pautas mentales que dicen debería dormir más, cuando nos percatamos de que solo es un pensamiento, cuando soltamos la interpretación mental de lo que sucede, en el sistema se produce una relajación mucho más profunda. Esta relajación en sí misma acelera la transformación física. Las transformaciones energéticas no solo se producen en nuestra forma de pensar y conceptualizar, sino también en nuestra forma de sentir, en cómo los sentidos nos conectan con el mundo que nos rodea. Después del despertar, la gente suele comentar que sus sentidos tienen tienen una agudeza extraordinaria. Por ejemplo, es común darse cuenta de que se ha ampliado nuestra visión periférica. También es posible que empecemos a sentir cosas que no habíamos sentido antes. Podríamos sentir lo que experimenta otra persona o bien ser conscientes de que nos hemos vuelto más sensibles a la energía de los entornos y a los campos energéticos de otros individuos. Podríamos sentir por primera vez los campos energéticos de los animales, de los árboles o de las plantas, de nuestras casas o de hábitos concretos. A medida que se produce este despliegue energético, es una apertura de todo nuestro ser. A veces la gente lo pasa mal debido a ello. Algunos vienen y me cuentan. Siento todo lo que sienten los demás, lo que ocurre dentro de todos los demás. Esto puede sonar místico y agradable, pero piensa que la mayoría de la gente vive en conflicto. ¿Quién quiere ir por ahí sintiendo la energía conflictiva de los demás? En ese sentido, esa mayor sensibilidad puede resultar problemática para algunos. Generalmente, hay algunos pensamientos inconscientes que provocan la sensación de que hay un problema. Tenemos que tener claro que cada uno de nosotros tiene su propia responsabilidad, que no es necesario que sientas todo lo que sienten los demás. Lo que sienten los demás es suyo. Tú puedes tener acceso a ello, pero no significa que sea tuyo y lo puedas experimentar. A veces, esta capacidad empática produce un enorgullecimiento subyacente que puede resultar problemático. A una parte de ti le puede resultar desagradable sentir lo que le ocurre a la gente, pero a otra parte de ti podría gustarle. Es como curiosear el estado energético de otro. Si inconscientemente esto nos resulta placentero, sucederá cada vez más. Si por el contrario, en realidad no estamos muy interesados, no lo alejamos, pero tampoco lo buscamos, nuestra atención irá a donde tenga que ir. A veces es apropiado sentir lo que sienten otros, especialmente si estás en comunión o en relación con ellos. Puede ayudarte a entenderlos en el plano kinestésico, pero te das cuenta de que no hace falta ir por ahí sintiendo lo que sienten los demás cuando no estás en relación con ellos. Pronto te percatás de que es asunto suyo y no tuyo. Esto que digo no es algo insensible, es una manera de orientarnos hacia nuestra nueva sensibilidad para no involucrarnos demasiado en los asuntos ajenos. También es importante indicar que algunas personas experimentan estas situaciones empáticas sin despertar en absoluto, y otras las tienen mucho antes del despertar. Este tipo de experiencias no son indicadoras del despertar, pero suelen ser efectos de él. Lo más importante es detectar cualquier sentido de identidad que pueda derivarse de esta experiencia extraordinaria, examinar cualquier sentido de identidad que pudiera derivar
entretenimiento o poder de estas experiencias. En las personas despiertas se puede desarrollar muchas capacidades. Por ejemplo, puede adquirir la capacidad de curar. El simple hecho de estar en su presencia puede resultar curativo para otros. La capacidad de curar es, por supuesto, un don maravilloso. Sin embargo, si la estructura del ego se reconstruye en torno a ser un sanador, este hecho causará dificultades. Por estas razones es importante no sentir engreimiento con este nuevo nivel de energía. Si las nuevas facultades, lo que a veces llamamos los siddhis o poderes espirituales, hacen que surja el engreimiento, podría convertirse en una trampa espiritual. En realidad, si vienen estos poderes, lo hacen como regalos, no vienen como algo a lo que aferrarse, como algo en torno a lo cual reconstruir nuestro sentido de identidad. De hecho, muchas tradiciones espirituales advierten a sus discípulos que no se aferren a estos poderes, que no intenten potenciarlos de ninguna manera. Aunque se cuentan muchas cosas sobre las precauciones que debemos tener, eso no significa que debamos evitar los dones que acompañan el despertar. La idea es dejarlos ser como son, una parte natural del proceso. Nota, permite, abre y relaja. Si te sientes particularmente abrumado, hay cosas que puedes hacer para ayudar a asentar esa energía. En mi caso, este proceso de reorientación energética duró 4 o 5 años antes de asentarse. Tuve suerte de que mi esposa, Mukti, que en aquel momento practicaba la acupuntura, pudiera ayudarme a asentar la energía mediante esta disciplina. A menudo se lo sugiero a la gente. Si la energía que se mueve por tu sistema te parece abrumadora, a veces métodos tan simples como la acupuntura o la acuprensión pueden ayudar a estabilizarla. A veces el simple hecho de caminar por la tierra con los pies descalzos puede ayudarte a sentar la energía que se mueve por tu sistema. Esto puede ser una gran ayuda. Ahora seamos claros. No sugiero necesariamente que trates de controlar la energía. He visto que mucha gente tiene problemas con esto. Si quieres hacer algo para facilitar el proceso, asegúrate de limitarte a asentar la energía. A veces, este mayor nivel de energía, cuando se moviliza y fluye, chocará con los bloqueos de tu sistema físico. Estos bloqueos pueden experimentarse como diversas presiones en el cuerpo. En ocasiones, la gente siente contracciones en el corazón o en el vientre, o una presión en lo alto de la cabeza o detrás de las cejas. Si ocurre esto, lo importante es darse cuenta de ello y relajarse. No tienes que intentar desbloquear la energía. Cuando se les da tiempo suficiente, estos bloqueos tienden a abrirse. Si estás interesado en trabajar los bloqueos, te sugiero que te sientes en silencio y simplemente dirijas tu atención hacia ellos. Toca el bloqueo y mira qué quiere mostrarte. No trates de dirigirlo o forzarlo. Tan solo ábrete a lo que podría querer mostrarte. Lo más importante es mantener el proceso del pensamiento fuera de lo que sucede. Cuando experimentas un despertar, ocurren muchas cosas que generalmente no habías planeado. Lo que ocurra podría no encajar con el contexto en el que te educaron. Simplemente has de saber que este tipo de movimientos y transformaciones de tu cuerpo, mente y sentidos son normales y naturales en el proceso del despertar. Resulta útil entender que el despliegue energético suele formar parte del crecimiento espiritual. Ambos vienen casi siempre de la mano. Como dije antes, algunas personas experimentan estos despliegues energéticos abierta o profundamente, y tal vez se vean alteradas durante algún tiempo. En el caso de otras personas, serán tan suaves que apenas lo notarán. Aquí ofrezco un perfil general. Si comprendes el proceso, las cosas van con mucha más suavidad, sobre todo porque ya no te causan preocupación. Hasta aquí el capítulo número 8. Nos vemos en la lectura del capítulo número 9, que se llama Cuando el despertar penetra la mente, el corazón y el vientre. Nos vemos.